Gente que ha trabajado en turnos nocturnos, ¿qué es lo más aterrador o inexplicable que les ha pasado? Trabajé 3 años haciendo seguridad nocturna en un mall mediano, de esos que tienen 2 pisos, una tienda ancla que cierra a las 10 y el resto a las 9. Mi turno era de 11 de la noche a 7 de la mañana, así que básicamente era yo, otro guardia llamado Mauricio que se quedaba en la cabina de monitoreo, y 200 cámaras que supuestamente cubrían todo. El mall tenía una zona de food court que nadie tocaba después del cierre. Sillas arriba de las mesas, luces apagadas excepto las de emergencia, ese tipo de silencio que pesa. Yo hacía rondas cada hora y media, y aprendí rápido que cada lugar tiene sus ruidos. El mall tenía los suyos, el zumbido del sistema de climatización, el golpe sordo que hacía la persiana metálica de una zapatería cuando cambiaba la temperatura, el eco de mis propios pasos. A los 8 meses, empecé a escuchar pasos en el segundo piso cuando yo estaba en el primero. No siempre. Quizás 2 o 3 veces por semana. Avisé a Mauricio la primera vez y revisó las cámaras, nada. Subí yo mismo, nada. Empecé a asumir que era el edificio asentándose, que el techo de lámina dilataba con el frío de la madrugada. Me lo creí durante semanas. Lo que no pude explicarme fue lo de la silla. Había una mesa en particular en el food court, en el rincón más alejado de la entrada, junto a una columna. Siempre, sin excepción, cuando yo llegaba a las 11 de la noche, todas las sillas estaban arriba. Y siempre, sin excepción, cuando pasaba mi ronda de las 3 de la mañana, la silla del lado derecho de esa mesa estaba en el piso. No tirada, no volteada. Puesta. Como si alguien la hubiera bajado para sentarse. Lo documenté. Tomé fotos. Se lo mostré al jefe de turno, que me dijo que seguro era el personal de limpieza que se olvidaba de levantarla antes de irse. Le expliqué que el personal de limpieza salía a las 10:30, media hora antes de que yo llegara, y que yo mismo verifiqué la mesa al inicio de cada turno durante 3 semanas seguidas. Siempre arriba al llegar. Siempre en el piso a las 3. Mauricio empezó a prestarle atención a esa cámara específicamente. Me llamó una noche, nervioso, y me dijo que quería que subiera al segundo piso y verificara la puerta de emergencia del lado norte. Cuando le pregunté por qué por radio, no contestó. Cuando llegué a la cabina 10 minutos después, estaba pálido. Me mostró el video. La cámara del food court tenía un ángulo que cubría esa mesa. A las 2:47 de la mañana, con el lugar completamente vacío y verificado, la silla bajó sola. Sin vibración previa, sin que nada más se moviera. Solo bajó, despacio, y quedó puesta. Revisamos todo, no había corrientes de aire, las puertas estaban selladas, no había actividad sísmica registrada esa noche. Mandamos el video al corporativo. Nos dijeron que era probablemente una vibración del sistema de back y que no lo difundiéramos. Renuncié 4 meses después, pero no por eso. Lo que me hizo renunciar fue que una noche, haciendo mi ronda de las 4 de la mañana, pasé frente a esa mesa y la silla ya estaba en el piso. Antes de tiempo. La miré un momento. Y tuve la sensación, completamente irracional y absolutamente real, de que si me quedaba parado ahí el tiempo suficiente, iba a ver quién estaba sentado en ella. Me fui caminando rápido y no miré atrás. 2 semanas después entregué mi renuncia. Llevo 11 años de enfermera, 6 de ellos en UCI. Si hay algo que este trabajo te enseña rápido es a separar lo que ves de lo que sientes, porque si no lo haces, no duras. Eso aplica para el dolor ajeno, para la muerte y para las cosas que no tienen explicación lógica y que igual pasan. Voy a hablar de lo segundo. En el hospital donde trabajé entre 2019 y 2022 había una particularidad en la UCI, teníamos 12 camas, pero la cama 7 tenía un historial desproporcionado de muertes.
No es inusual que ciertas camas tengan más mortalidad. Los pacientes críticos a veces se asignan por zona según la cercanía al equipo de monitoreo central. Pero la cama 7 era distinta porque varios pacientes, en distintos momentos, sin conocerse entre ellos, dijeron lo mismo antes de morir. Decían que había alguien parado en el rincón. La primera vez que me tocó escucharlo fue con un paciente de 71 años, falla cardíaca, estable pero grave. Eran las 2 de la mañana y me llamó para que me acercara. Me dijo, en voz muy baja, que quién era la señora del rincón y que si podía pedirle que se fuera porque lo ponía nervioso. Le dije que no había nadie. Me insistió. Me describió a una mujer de pie, sin moverse, mirándolo. Me pidió que la sacara. El paciente murió esa misma semana. Lo atribuí al estado de confusión que da la hipoxia, los medicamentos, el estrés de la UCI. Hasta que pasó con otro paciente. Hombre de 58 años, postoperatorio complicado. Me preguntó si la visita nocturna estaba permitida y cuando le dije que no, me dijo que entonces quién era la mujer que llevaba horas parada mirándolo. Mismo rincón. Ese paciente también murió antes de la semana. Cuando le mencioné el patrón a una colega con más años en la UCI, no se sorprendió. Me dijo que ella había escuchado lo mismo al menos 4 o 5 veces en los años que llevaba ahí, siempre cama 7, siempre una mujer de pie en el mismo rincón, siempre los pacientes que no llegaban a la semana siguiente. No todos los pacientes de la cama 7 mencionaban esto. No todos morían. Pero los que mencionaban a la mujer, sin excepción en todos los casos que recopilé preguntando a colegas, no sobrevivían. Una noche, pasadas las 3 de la mañana, estaba haciendo el chequeo de rutina de la cama 7. El paciente de ese momento estaba sedado, sin conciencia. Me quedé escribiendo el registro parada junto a la cama y de repente sentí algo muy difícil de describir. No frío, no exactamente miedo. Algo más parecido a la sensación de que si levantaba la vista hacia ese rincón, iba a ver lo mismo que habían visto ellos. No levanté la vista. Terminé el registro y salí. Nunca he visto nada. Pero hay cosas que uno elige no mirar. Esto pasó en 2017, en una planta de procesamiento donde trabajé casi 4 años en turno de noche. No voy a decir qué empresa era ni dónde exactamente porque sigo en la industria y no me interesa el problema, pero era una instalación grande, de esas con varios edificios conectados por pasarelas cubiertas, tanques de almacenamiento afuera, y un ruido de fondo constante de maquinaria que después de un tiempo deja de registrarse conscientemente. Éramos 4 operarios por turno, pero el trabajo era mayormente individual. Cada uno monitoreaba su sector, hacías rondas de verificación, revisabas presiones, temperaturas, niveles. Mucho tiempo solo. Mi sector incluía el edificio C, que era el más alejado del centro de control. Para llegar había que cruzar una pasarela de unos 40 metros, techada pero abierta en los lados, y después bajar 2 pisos por escalera metálica. El edificio se procesaba un subproducto intermedio, no era el más crítico, pero requería verificación cada 2 horas. A los 2 años de estar en esa planta, en pleno invierno, empecé a encontrar la puerta de acceso al edificio entreabierta. No siempre. Quizás una vez cada 10 días. La puerta era pesada, de metal, con un sistema de cierre hidráulico que la jalaba automáticamente. No podía quedarse entreabierta por descuido, tenía que ser abierta activamente y sostenida o bloqueada con algo. Cuando la encontraba así, revisaba adentro, todo en orden, ningún operario de otro turno, ningún técnico de mantenimiento. Reporté el incidente las primeras 2 veces, me dijeron que lo anotaran en la bitácora y que probablemente era el sistema hidráulico fallando, que lo revisarían. Lo revisaron. No encontraron falla. La tercera vez que la encontré entreabierta, noté algo distinto. Había una huella. Una sola,
en el polvo del umbral, como de bota de trabajo, apuntando hacia afuera. Como si alguien hubiera salido, no entrado. Lo que me perturbó no fue la huella en sí, sino que el polvo adentro, que se acumulaba rápido por el proceso, estaba completamente intacto. Si alguien había entrado y salido, habría huellas adentro también. Solo había una, en el umbral, saliendo. Le pregunté al operario del turno anterior si había entrado al C. Me dijo que sí, a las 9 de la noche, su última ronda antes de entregar. Yo entré a las 11:30. La huella era fresca, el polvo en esa zona se renovaba rápido por la circulación de aire. No era del turno anterior. No tengo explicación. Me quedé mirando el umbral un momento, metí el pie para comparar, la huella era de una bota significativamente más grande que la mía. No era mía de una ronda anterior. Lo que sí sé es que esa noche, mientras hacía mi revisión del edificio C, que me tomaba normalmente unos 12 minutos, la hice en 4. No corrí, pero caminé rápido y no me detuve más de lo necesario en ningún punto. Y cuando salí y la puerta hidráulica se cerró detrás de mí, sentí un alivio desproporcionado para alguien que supuestamente no había visto nada. Trabajé año y medio en una gasolinera en carretera, de esas que están a 40 kilómetros del pueblo más cercano en una dirección y 60 en la otra. Turno de 10 de la noche a 6 a.m. En invierno podían pasar 2 o 3 horas sin que entrara un solo cliente. Era yo, las luces del patio que zumbaban, el frío, y la carretera. Me acostumbré a la soledad. Lo que nunca procesé bien fue lo del auto gris. La primera vez que lo vi fue como a los 3 meses de empezar. Eran las 2 de la mañana, carretera completamente vacía. Un auto gris, sedán, entró al patio de la gasolinera despacio, dio una vuelta completa alrededor de los surtidores y salió. Sin detenerse. Sin bajar el vidrio. Sin pedir nada. Me pareció raro pero no imposible. A veces los conductores entran confundidos y salen cuando se dan cuenta de que no es lo que buscaban. Lo vi de nuevo 2 semanas después. Misma hora, mismo auto, misma maniobra. Vuelta completa y salida. Empecé a prestarle atención. En los 5 meses siguientes lo vi 7 veces más. Siempre entre la 1:30 y las 2:30 de la madrugada. Siempre el mismo circuito. Entrada, vuelta alrededor de los surtidores, salida. Nunca se detenía más de lo que tomaba dar esa vuelta. Nunca en la misma noche 2 veces. Intenté ver al conductor. Las luces del patio eran fuertes, pero el auto siempre circulaba de manera que el vidrio me quedaba en ángulo, nunca directo. En una de las veces salí al patio mientras el auto estaba todavía dando la vuelta, caminé hacia el surtidor central para tener mejor ángulo. El auto aceleró antes de que pudiera ver bien y salió. Le conté a un compañero que a veces cubría el turno de tarde. Me dijo que él también lo había visto, 1 o 2 veces, pero que no le había dado importancia. Lo que cambió la cosa para mí fue una noche que un camionero paró a cargar combustible como a las 2 de la mañana. Estuvimos hablando un rato mientras llenaba, de esas conversaciones de madrugada que son más para no callarse que para decir algo. Le mencioné el auto, casi como curiosidad. Se quedó callado un momento y me preguntó si era gris, sedán, si daba una vuelta y se iba. Le dije que sí. Me dijo que lo había visto en otra gasolinera, 200 kilómetros al norte, haciendo lo mismo. Y que el encargado de allá le había contado que llevaba meses apareciendo. No sé qué hacer con esa información. No sé si era el mismo auto, no sé si el camionero exageraba o confundía. Pero lo que sí sé es que después de esa conversación, las siguientes veces que el auto entró al patio, no salí a intentar ver al conductor. Me quedé adentro, detrás del mostrador, y esperé a que se fuera. Dejé el trabajo cuando me salió algo en la ciudad. Nunca supe qué era ese auto ni quién lo manejaba.
Probablemente había una explicación completamente mundana. Pero hay algo en la repetición, en la precisión del horario, en la maniobra idéntica cada vez, que no me dejaba sentirlo como algo mundano. Voy a escribir esto porque mi terapeuta dice que externalizar ayuda, y porque llevo 4 años cargando algo que no le he contado completo a nadie, ni a mi familia, ni a los amigos que me preguntaron por qué renuncié tan de repente a un trabajo que, en papel, era perfecto para mí. Era perfecto. Eso es lo irónico. Licenciado en Historia, sin trabajo fijo, y me sale una plaza de vigilante nocturno en el archivo regional. No el archivo pequeño de una alcaldía, sino un edificio construido en 1887 que había sido convento, después juzgado, después bodega municipal, y que desde los años 90 funcionaba como repositorio de documentos históricos. Contratos notariales del siglo XVIII, registros parroquiales, expedientes judiciales de casos que nadie recordaba, mapas catastrales de ciudades que ya no existían con ese trazado. Era el tipo de lugar donde un historiador podía perderse y no querer salir. De noche era diferente. Mi turno empezaba a las 9 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. El edificio cerraba al público a las 6 de la tarde, el personal administrativo y los archivistas salían entre las 7 y las 8, y a las 9 llegaba yo. Durante los primeros 20 minutos hacía un recorrido de verificación con el archivista jefe, que se llamaba Donoso y llevaba ahí 23 años. Donoso era un hombre metódico, seco, de esos que no hacen conversación porque consideran que el tiempo tiene usos mejores. El primer mes repasaba el protocolo conmigo en silencio, puertas selladas, temperatura de las salas de conservación, humedad, alarmas. Me entregaba el radio, me deseaba buenas noches y se iba. El edificio tenía 4 plantas. La primera era la recepción y las oficinas administrativas. La segunda, la sala de consulta pública y los archivos de acceso general. La tercera, los fondos históricos con control de clima, donde estaban los documentos más antiguos y frágiles. La cuarta planta, que originalmente era la planta alta del convento, estaba en proceso de restauración y técnicamente clausurada, aunque la escalera no tenía ningún sello físico, solo un cartel que decía acceso restringido y una cadena fina que cualquiera podía saltar sin esfuerzo. Las primeras semanas fueron tranquilas. Leía, caminaba, tomaba café, hacía mis rondas. El edificio tenía los ruidos propios de todo edificio viejo, maderas que crujían, cañerías que golpeaban, corrientes de aire que venían de ninguna parte visible. Me acostumbré a todo eso con rapidez. Lo que tardé más en aceptar fue el frío. La tercera planta, los fondos históricos, estaba climatizada a 18 grados para preservar los documentos. Normal. Pero había un punto en el pasillo central de esa planta, frente a lo que había sido originalmente la celda del prior del convento y que ahora era una sala de almacenamiento sin acceso, donde la temperatura caía de manera perceptible. No estaba instrumentalizado ese punto en particular, pero cualquiera que caminara por ahí lo notaba. Yo lo medí con el termómetro que cargaba para el protocolo de conservación, en ese tramo de 3 o 4 metros, la temperatura era entre 4 y 6 grados más baja que el resto del pasillo. Se lo mencioné a Donoso. Me miró un momento, luego miró hacia el techo como buscando algo en su memoria, y me dijo que era un problema de distribución del sistema de climatización, que lo habían revisado varias veces sin encontrar la causa, que ya nadie le prestaba atención. Dio media vuelta y eso fue todo. Dejé de mencionarlo. Pero dejé de caminar por ese tramo más de lo necesario. Al tercer mes empezaron las noches difíciles. No fue algo dramático al principio. Era más bien una acumulación. Empecé a tener la sensación, mientras leía en la recepción durante las horas tranquilas, de que alguien caminaba en el piso de arriba. No siempre. No con un ritmo constante.
Eran más bien pasos aislados, espaciados, como de alguien que se mueve despacio y se detiene. Subía, revisaba, no encontraba nada. El sistema de alarma no registraba movimiento. Las cámaras mostraban pasillos vacíos. Lo atribuí al edificio. Seguí. Lo que no pude seguir ignorando fue el documento. Déjenme explicar cómo funcionaba el archivo. Los documentos en los fondos históricos estaban catalogados, cada uno con una asignatura, en cajas de conservación neutras ordenadas en estanterías metálicas. El acceso requería solicitud previa y los archivistas eran los únicos que manipulaban el material. Yo no tenía formación para manejar documentos históricos y el protocolo era claro, no tocar nada, en caso de emergencia llamar a Donoso. Una noche de diciembre, durante mi ronda de las 2 de la mañana por la tercera planta, encontré un documento fuera de su caja. Estaba en el centro de la mesa de trabajo que los archivistas usaban cuando sacaban material para revisión, una mesa larga de madera clara con una lámpara articulada y guantes de algodón siempre disponibles. El documento estaba abierto, sin ningún peso encima para mantenerlo plano, lo cual era una violación de todos los protocolos de conservación. Era un folio manuscrito, letra apretada en tinta que había virado a marrón, sin fecha visible desde donde yo estaba. No lo toqué. Llamé a Donoso por radio. Tardó 40 minutos en llegar, visiblemente molesto. Cuando entró a la sala y vio el documento en la mesa, su expresión cambió de una manera que no supe leer en ese momento. No dijo nada durante casi un minuto. Luego se puso los guantes, cerró el documento con mucho cuidado, revisó la asignatura en la esquina y lo llevó de vuelta a su caja. Cuando terminó, me preguntó, sin voltearse, si yo había tocado algo. Le dije que no. Me dijo que bien, que era importante que no lo hiciera. Le pregunté de quién era ese documento, qué contenía. Me dijo que era un expediente judicial del siglo XVII y que no era relevante. Le pregunté cómo había llegado a la mesa. Me dijo que probablemente alguien del turno de tarde lo había sacado para revisión y olvidado devolverlo antes de salir, que lo reportaría. Su tono era de quien da por cerrada una conversación. Me fui. Pero esa noche no pude dejar de pensar en algo. Los archivistas que sacaban material para revisión registraban siempre la operación, signatura del documento, hora de extracción, nombre del archivista. Era un protocolo estricto porque los documentos eran irreemplazables. Si alguien hubiera sacado ese folio antes de salir, habría un registro. Y si había un registro, Donoso lo habría consultado antes de preguntarme si yo había tocado algo. No lo consultó. Fue directo al documento. Como si ya supiera cuál era. Pasé las semanas siguientes más alerta de lo que reconocía ante mí mismo. Mis rondas por la tercera planta las hacía con más prisa y sin detenerme en el punto frío del pasillo. Dormir durante el día se me hizo más difícil, que es lo opuesto de lo que uno esperaría de alguien que trabaja de noche. Tenía la sensación persistente, completamente irracional, de que el turno nocturno en ese edificio no era solo mío. Lo que pasó en febrero fue lo que me hizo renunciar. Eran las 3:40 de la mañana, una noche de martes sin nada particular. Estaba en recepción, había terminado mi ronda de las 3, tenía el radio sobre la mesa y un libro que no estaba leyendo porque llevaba 20 minutos con la misma página. El edificio estaba en ese silencio de las horas bajas que ya me era familiar. Escuché pasos en la escalera. No los pasos dispersos de antes, los que podía atribuir al edificio. Estos eran regulares, continuos, bajando. Alguien bajando la escalera principal desde los pisos superiores. 1, 2, 3, 4, 5, con el peso y el ritmo inconfundible de una persona. Me levanté. Tenía el radio y una linterna. El protocolo para intrusos era avisar a la central de seguridad y no confrontar. Avisé. Me dijeron que mandaban una patrulla,
que tardaba 20 minutos en llegar. Los pasos llegaron al primer piso y se detuvieron. Esperé. No escuché la puerta. No escuché nada más. Al cabo de un momento, asomé a la base de la escalera con la linterna encendida. No había nadie. Revisé el primer piso completo antes de que llegara la patrulla. Todas las puertas selladas. Las ventanas cerradas. Las cámaras del primer piso, que pude revisar yo mismo desde el monitor de recepción, mostraban los 15 minutos anteriores sin ningún movimiento en la escalera ni en los pasillos. Los dos agentes que llegaron hicieron un barrido completo del edificio. Nada. Me dijeron que probablemente era el sistema de tuberías y se fueron. Yo sé lo que escuché. Llevaba 5 meses en ese edificio aprendiendo sus ruidos. Sé la diferencia entre una cañería y pasos en una escalera de madera. Eso fue lo que escuché, pasos. 11, los conté. La escalera principal del edificio tenía 34 escalones del cuarto piso al primero. 11 escalones. Del cuarto piso a la mitad del tercero, o del tercero al primer rellano del segundo. Eso fue lo que me dije esa noche intentando dormir. Pararon en el tercer piso. El pasillo del frío. La sala que había sido la celda del prior. Pedí el día siguiente libre. Volví al turno del jueves. El viernes en la mañana, después de entregar el turno, me quedé a hablar con Donoso antes de que empezara su jornada. Le dije que estaba considerando renunciar por motivos personales y que si podía hacerme un favor antes de irme, que me contara qué había en el expediente que encontré en la mesa esa noche de diciembre. Donoso me miró durante un momento que se hizo largo. Luego me ofreció café, lo cual era completamente inusual en él, y nos sentamos en su oficina. Me dijo que el expediente era un proceso por causa de muerte del año 1691. Un prior del convento, el prior del convento que había ocupado ese edificio, había sido encontrado muerto en su celda en circunstancias que el expediente describía como inexplicables. No había señales de violencia, no había nadie más en la celda, la puerta estaba cerrada desde dentro. El tribunal eclesiástico que instruyó el proceso no llegó a ninguna conclusión formal. El expediente quedó abierto, sin resolución, durante décadas, hasta que cambió la administración del convento y quedó archivado sin clasificación definitiva. Le pregunté cómo había llegado a la mesa esa noche. Donoso tomó su café. Me dijo que no lo sabía. Me dijo, y esto lo dijo mirándome a los ojos de una manera que no tenía nada de su sequedad habitual, que ese expediente había aparecido fuera de su caja en 4 ocasiones en los 23 años que él llevaba en el archivo. Siempre de noche. Siempre abierto en la mesa de trabajo. Siempre en el mes de febrero, excepto la vez que yo lo encontré, que fue en diciembre, lo cual, me dijo, era la primera vez que pasaba fuera de febrero. Le pregunté qué pensaba el que significaba. Me dijo que él era archivista y que los archivistas trabajaban con documentos, no con interpretaciones. Luego se levantó, lo cual era una señal clara de que la conversación había terminado. Entregué mi renuncia ese mismo día. No tengo ninguna explicación para nada de lo que pasó en ese edificio. Soy historiador, trabajo con evidencia, no con intuiciones. Pero hay algo que aprendí en ese año, algo que no aprendí en la carrera: los archivos no son solo lugares donde se guardan documentos. Son lugares donde se guardan historias que no terminaron. Y algunas de esas historias, por la razón que sea, no se resignan a quedarse quietas. El expediente del prior lleva abierto 134 años. Espero que siga en su caja.